un tráiler nos embistió, hubo 6 muertos de otros vehículos y entonces nos dimos cuenta de que la vida es un Se puede ir en instante. cualquier momento. La verdad es que no hubo pleito porque lo hizo a escondidas. Entonces ya cuando ella se dio cuenta, estaba muy ya era avanzado. demasiado tarde. ¿Qué tal, cantoneros? Bienvenidos a un nuevo Van Tour. Yo sé que ese es tu favorito, así es que el día de hoy la familia cantonera crece. Y vamos a presentar a dos integrantes, que ellos son Jorge y Ara. Preséntense por favor con nuestros cantoneros y de dónde son. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Jorge Jimeno, vivo en la Ciudad de México. Hola, soy Araceli, vivimos en Atizapán de Zaragoza, ya tienen su casa. Bienvenidos a nuestra casita. Platícanos tantito, Jorge, ¿qué modelo de camioneta fue la que elegiste para este proyecto? Bueno, esta camioneta, la verdad es que ella me escogió a mí, porque la encontré en un basurero de camionetas. De inmediato la traté de comprar, la pude comprar. Es una Ducato, el modelo es L5H4. Es la más larga y la más alta que hay de la línea Ducato de Fiat. Pues es que miren, o sea, él es altísimo. ¿Cuánto mides, Jorge? Yo mido 1,90 Y casi. cabes perfecto ahí adentro. Me sobran 30 centímetros. Uy, esa es la siguiente, mi cantón van, una de estas, por favor. Ahorita la van a ver qué les parece. Sí, la camioneta por afuera pues la pintamos, era blanca. Únicamente le hicimos lo que es la parrilla superior para cargar el panel solar y le pusimos madera de teca a todo alrededor con dos objetivos. Uno, pues usarlo como un deck para tomar el sol o subirnos ahí a platicar o lo que sea. Ver las estrellas en la Ver noche. las estrellas en la noche, muy buena idea. Pero básicamente pues para proteger también que el sol no le pegue al techo de lleno. Entonces es un aislante térmico también. Eso ayuda a que la temperatura en el interior no esté tan alta. Entonces lo hicimos con esos dos objetivos, ¿no? Y afuera de eso pues nada más le pusimos el baúl de carga, que es muy útil porque ahí va la ropa de mi esposa. No es cierto. La De usamos María para... Félix dijo que trae hasta el... La usamos para cuestiones que se tienen que utilizar inmediatamente, como Las sillas, las mangueras. mangueras de desecho y cosas así. No es doble rodado. No, mira, es una sola llanta Entonces atrás. pagas como auto en las autopistas. Sí, es otra de las ventajas, que únicamente pagamos caseta de vehículo. Que eso sencillo. para los cantoneros pues es maravilloso porque sí es un ahorro. ¿El rendimiento que te da aproximadamente en gasolina, en combustible o es diésel? Esta es diésel y tenemos un consumo aproximado de 11 kilómetros por litro. Bastante Eso buen rendimiento. trae un motor de 4 cilindros. Y platícanos del toldo. Este toldo ya venía con la camioneta, tú lo adquiriste. Cuéntale a nuestros cantoneros cómo pueden tener un toldo como este. Bueno, la verdad es que las opciones de toldo en México son caras, porque si buscas el indicado para un vehículo RV, pues no bajan de 50,000 pesos y la verdad nosotros no queríamos gastar tanto en un toldo. Entonces fuimos a una tienda que se llama Sodimac Patrocínanos, Sodimac. y lo adquirimos ahí por 5,600 pesos. Y funciona bien, es grande, es de 5 metros de largo por 3 metros de ancho. Y bueno, la verdad es que para nosotros es cómodo porque se despliega y se pliega muy fácilmente. Y bueno, la verdad es que por el precio creo que es bastante justo. Con esta varilla es con la que la Sí, controla, ahí ¿verdad? lo puedes dar, si gustas hacerlo, Aquí le para que damos. veas que no es Pues se lo difícil. va a echar mejor. No, al revés. No. Al otro lado. Al revés. ¿eh? Y solito Ahí. se va plegando. Ahí ya Dale. quedó. Dale. Si ves los brazos cómo se van plegando. Sí, ahí se van juntando, pero bueno, hasta ahí lo dejamos. Vale. Seguimos con la parte de afuera. ¿Los escalones ya venían o tú los No, pusiste? esa es Otra mexicanada. otra mexicanada. La verdad es que volvemos a lo mismo. Los escalones automáticos son caros. Nosotros nos manejamos con bajo presupuesto y esos escalones los conseguí de plataformas de tanques de diésel de trailers. Ah, excelente. Entonces son de aluminio, únicamente los sujeté al chasis y pues me funcionan bien para el objetivo que es bajar y subir, ¿verdad? Es que precisamente para todos nuestros seguidores lo que queremos es cómo sí hacerlo con el menos presupuesto. Pues esto, te digo, son escalones de tanques de diésel de los camiones trailers.
y nosotros únicamente los fijamos al chasis mediante unas escuadras metálicas y funcionan bien. A la camioneta le pusimos luz a todo alrededor, tiene lámparas enfrente, atrás, al otro lado, y pues eso nos da luminosidad si la necesitamos en todos lados. Pero cuéntame algo, ¿esta belleza tiene nombre? Se llama Armadillo. Por Ara. No, Ok. porque la armé Porque la yo. armó. Armadillo, ¿por qué la armó? La armé yo. Bueno, armadillo es, y tiene varias simbologías, ¿no? Porque un armadillo es un animal que trae su casita casi cargando. Es cierto, carga ¿verdad? con su casita. El color que la pintamos es el color del armadillo original. El armadillo no es café, es gris azulado. Y la forma de la camioneta también es de unos hormigueros. ¡Válgame Dios! Entonces, la verdad es que por eso ¡Qué creativo! le hallamos un parecido en cierto momento. Bueno, y vemos en la parte de afuera, nosotros también ya pasamos por esta parte donde de repente al convivir los mosquitos no te dejan ni hablar. Entonces, pues esta es una excelente solución. Sí, Y pues viajan con sus sillas y su mesa. tenemos nos falta mucho equipo, pero bueno, tenemos lo esencial que es sillas, mesa, lo necesario, el toldo, que es muy útil, sobre todo si llueve, se sueltan los mosquitos y bueno, con esto los apaciguamos un poco. Y pues es muy barato, la verdad cualquiera lo puede comprar. Sí, este lo compramos nosotros en Walmart y nos costó alrededor de 1,500 pesos. Sí, yo lo compré en Facebook, comercial de Facebook, 600 pesos. ¡Ay, qué barato! Pues entonces póngase al tiro ahí Sí. en Marketplace para que Marketplace. busquen. Bueno, pues le damos la vueltita. Le pusimos lámparas arriba, 2 neblineros y uno de penetración, que son, tal vez se vean medios faroles, pero sí sirven cuando se necesitan. Y acá tenemos la parte de la conexión eléctrica para que ustedes puedan conectarse al llegar a un RV Park, Sí, ¿cierto? tenemos conexión de 50 voltios y aquí en México pues no hay de 50 voltios, entonces pues con el adaptador la bajamos a lo que haya en el RV, ¿no? Pero pues esto te da la ventaja de poder viajar a Estados Unidos y tener el mismo tipo de conexión allá, Sí, ¿no? con esto nos podemos conectar en Estados Unidos. También tenemos la toma de agua para el tanque de agua. Tenemos un tanque de agua limpia de 400 litros que nos da autonomía mínimo de 20 días. Sí, no, bastante, bastante. Y pues nos acompaña también un amigo peludita, una amiga peludita. Ella es la viejita de la familia. Ay, cosita, bebé. Es una perrita Jack Russell que se llama Candy. Hola, Candy. Saluda, Candy. Con tu camita de Monster Inc. Y tiene 18 años de edad ya. Entonces es una ancianita, pero pues Son el alma de la fiesta. es nuestra niña grande, digamos. Perfecto. Vemos que tienes también una cámara de reversa. Sí, la verdad es que es necesario para todo, ¿no? Sí, para Entonces, estacionarse y para ir viendo si atrás alguien viene. Más que en este tipo de vehículos, como no tenemos vidrios, no se puede ver hacia atrás, ¿no? sí, Entonces, son largos te también. apoyas. Son largos y a veces le mides mal y puedes dañar un carro o algo. Entonces te ayuda para estacionarte y cosas así. Oye, por acá vi una entrada o salida, ¿es la de las aguas grises? Sí, tenemos 2 tanques. Nosotros el baño que usamos es un baño triturador marino. Entonces tenemos un tanque destinado a aguas negras, que es únicamente del WC. Y todo lo demás, el lavabo de manos, Y la ducha. la ducha y el lavabo de cocina van a las aguas grises, que tenemos un tanque ahí abajo de acero inoxidable de 220 litros. Eso está todo en la parte inferior de la camioneta. Perfecto. Esa salida que tenemos ahí es la del aire acondicionado, es donde sale el aire caliente. La O sea, ventilación. cuando lo estamos usando, esto Se abre. se abre y sale el aire caliente del aire acondicionado y esa manguerita fea que está ahí es donde sale el escurrimiento de drene. evaporación. ¿Verdad? Es el dreno. Bueno, un buen tip para todos los cantoneros. Nosotros lo que hicimos cuando teníamos nuestra ventilación así es que aquí poníamos el tendedero con la ropa mojada y con el aire caliente pues se secaba más rápido. Buena Entonces idea. pues ya tienen otro tip. Sí, muchas gracias. Pasamos a tu casita. Claro, va a ser un Bienvenidos gusto. cantoneros, pásenle con nosotros. Adelante, pasen.
Adelante. Aquí los reciben atentamente Venus. Por eso dijeron que eran 5. 5. Aquí está el cuarto integrante. El cuarto y el quinto ya se metió a su departamento que está arriba del refrigerador. ¡Qué padre! En la parte de arriba está el departamento de Gea y en la parte de abajo del refrigerador está el departamento de Venus. Para todos los amantes de los felinos, pues ya tienen aquí su espacio, su propia camita para consentirlos también como miembros de la familia. Sí, claro. Platícanos y muéstranos tu cocina. Perfectísimo. Jorge me puso una estufa de inducción, entonces aquí es muy práctico cocinar Con 2 parrillas. con 2 parrillas. ¿Por qué de inducción? Porque como traemos a las nenas, si tú terminas de cocinar y le pones así la mano, no te pasa absolutamente nada. Así es. Entonces... Era yo más sí- seguro. Es lo más seguro. Y yo le decía a Jorge, mira, si vamos a viajar hay que tener una buena cama para descansar, un buen colchón y un buen baño. Entonces, adelante, les presento mi recámara. Wow. Es una cama tamaño Ma- Queen. queen. Y ahí están nuestros closets. Y con Y televisión con en la televisión, habitación. Sí, con televisión. Super televisión. Mira, ahí están las bocinas también. Sí, Deben de tener claro. muy buen audio para ver las pelis. Y también ellos tienen una claraboya para poder ventilar, ver y las que estrellas en corra la el aire. noche. Tenemos 3 claraboyas. Una que está en la habitación, otra que está aquí en el baño, que tiene luz. Ahí está su Ay, luz. qué linda, miren qué linda claraboya. Y pues aquí le pones ventilación o Sí, extractor, extractor. a según. Y aquí. Y pues cabes- mucha mira altura, tú, porque miren, Pero ahí yo, estás para. yo mido el W. 1,78 Y si tú te quieres bañar, le quitas la madera teca y ya te bañas con la regadera. Ay, Wow. perfecto. Sí, Y pues aquí aprovechan Aquí para aprovechamos tener el para arenero. el Es baño arenero del- para todos. Para todos. Para todos. ¿Y qué es lo que tienen en las paredes? Una insolación de fibra de vidrio de 5 centímetros, de 2 pulgadas. Excelente. En el piso, en las paredes y en el techo. Aquí tenemos también, le hice una alacena ahora, que para guardar Especiero. sí, pues cualquier cosa que se pueda necesitar, ¿no? Y esta parte de abajo son botes de basura. Tenemos 2 botecitos que ahorita no los estamos ocupando, pero también son botes de basura. Tenemos el switch, el control maestro ahí abajo de las pastillas. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, pues lo necesario, cajoneras para guardar Comida y... diferentes cosas, ¿verdad? Que se ocupan. Todas le pusimos un botoncito de seguridad. Y pues todavía no estamos muy bien organizados porque estamos empezando en esto. Pero traemos, creo que lo necesario. Eso que estás tocando es el aire acondicionado. Ah, este es el aire. Yo pensé que era un refri. No, el refri es aquel grande. que está. Ah, mira. Todo lo consiguieron en rojo. Lo Lo pintaste. Este lo conseguimos en gris y lo pinté. El refri era rojo y lo demás lo hicimos rojo con el tipo de madera que seleccionamos. Es que tienen un refrigerador súper grande. Sí, es un refrigerador de 7 pies. ¿Por qué lo pensamos así? Porque de repente pues vamos a tratar de ir a lugares que tal vez no tengamos un pueblito cerca y todo. Podemos llevar comida ahí como para 4 o 5 días sin tener que movernos. Porque tienen la autonomía para estar desconectados, ¿no? Tenemos autonomía para de varios días estar desconectados. ¿Quieres ver esto? Mira. Pues esto es un termómetro de los que venden y reloj. Muy, muy básico. Te da la temperatura afuera y adentro. Aquí controlamos las luces, ¿verdad? Y esto la bomba de agua. Esto es para medir el tanque de agua. Ujú. Esta es la calefacción que tenemos, una calefacción a diésel. Por si algún día vamos a Alaska, pues la podemos usar ahí. El inversor y pues el clásico, ¿no? Que es el Medidor del panel y las baterías. el medidor de baterías y te dice los consumos y etcétera. ¿Tu panel de qué capacidades? El panel que tenemos en el techo es de 650 watts. ¿Y las baterías? Tenemos 6 baterías de 100 AH. O sea, tenemos 600 de baterías y un inversor que está
sentado arriba de él, de 5000 watts. Watts. Así que te lo muestro. Toda la parte electrónica la pusiste de este lado. Toda la electrónica la pusimos aquí abajo. Tenemos un inversor de 5000 y abajo está el banco de baterías. Ok. Y atrás de los switches tenemos toda la electrónica. Ahí tenemos todos los aparatos y esto pues es el breaker. Ahí tenemos todos los breakers de 12 voltios y de 110. Este es el control maestro. Este es el de panel solar y este es el del alternador. Lo tenemos separado. Y pues todo con sus respectivos fusibles. Oye, pero lo padrísimo es que vemos estos asientos los conseguiste aparte para poder traer dos pasajeros con su cinturón. Sí, bueno, básicamente de pasajeros o para nosotros mismos, ¿no? Porque este asiento lo hacemos giratorio, entonces ya podemos comer aquí en un día lluvioso. Los mecanismos pues eran también bastante costosos y pues decidí fabricarlos yo. Me costó un poquito de trabajo porque el primer diseño me falló, pero ya los siguientes ya quedan bastante bien, muy sólidos y funcionables. O sea, no son tan automáticos como los originales, pero funcionan perfectamente. Y eso es lo importante. Por supuesto, la comodidad. Y pues por adentro tenemos un baño de trituración, es el WC, que es el que está ahí. El lavamanos, la regadera, es un baño completo. Y vemos que aquí tienes tu torre eléctrica para las conexiones que se esconde, ¿verdad? Sí, esta la escondemos aquí adentro, si necesitamos la subimos. A ver, vamos a mostrar a los cantoneros. Esta Vean desaparece nada ahí. más. Y si la vamos a ocupar, pues la bajamos. Y ya. Y también la conseguí en el desecho. Ah, súper Y bien. la compré y la La ubicamos adaptaste. aquí. Sí, Y aquí tenemos una extensión de esta es una extensión del mismo. mesita para trabajar. Aquí yo le decía que nos pusiéramos a vender litros, ¿cómo ves? Bien, es buena idea. Muy buena idea. Todo lo que sea ganar dinero, cuenten con nosotros. Y bueno, tienen una tarja, también Es de bastante. cerámica, está de buen tamaño. Me digo, gusta para- que está profunda es y no profunda. se te anda saliendo todo. Y esta pues supongo que te puedes quitar la arena de los pies cuando van a la playa hacia afuera, ¿no? Tenemos una ducha externa. Sí. Ahorita se las muestro. Perfecto. O sea, adicional a esta también gira. Y si la quisiéramos usar también nos funcionaría. Pero le pusimos una ducha ahí externa y a ver qué les parece ahorita que se las muestro. Doble opción. Ajá. ¿Y el piso qué es lo que estamos usando de piso? Es linoleum común y corriente con diseño de duela de madera y muy sencillo, muy barato. La verdad, como te digo, nosotros nos manejamos con bajo presupuesto y tratamos de hacer las cosas nosotros mismos para también ahorrar en la mano de obra. Pues fíjate que te platico que la mayoría de nuestros cantoneros pues lo fabrican ellos mismos y por eso todos estos videos les sirven para darles ideas. Si tú tienes alguna duda, ponla aquí en los comentarios y nosotros contactamos a George para que por ahí les conteste y les apoye. Sí, va a ser un gusto ayudarlos. La verdad es que nosotros lo que queremos es hacer amigos. Siempre y cuando le den like. Le den like a este video y lo RPPs. compartan. Siempre y cuando le den like. Eso es todo. Sí, Si no comparten, no les, Si no les resolvemos las comparten, dudas. no les damos tips. ¿Qué les parece si vamos a ver la parte del garage. guardado Sí, y luego platicamos un poquito de su historia? con mucho gusto. Bueno, Bueno. chicos, estamos en la parte del garage. Fíjense nada más. La cama pues es que de entrada adentro está altísima, ¿verdad? Entonces te queda un área de guardado increíble aquí debajo. ¿Qué tienes por aquí? Bueno, pues lo primero que están viendo, y qué pena, es la ropa sucia. Esta red la usamos para... Deja de guardar el calzón. Ahora sí que ya te vimos hasta los calzones. Sí, hombre, qué pena. Ya vieron que uso de los guanguitos. La usamos para ir poniendo la ropa sucia, para que no ande tirada por ahí, ¿no? Entonces esta red la pensamos para eso y únicamente la usamos para eso. Adentro tenemos un garage bastante grande que mide 1,40 de profundidad para allá y de ancho tiene 2 metros. Ok. Y tenemos estos contenedores de plástico que están a la medida y los usamos. Rojo, traemos todo lo de la camioneta, filtros de aire, filtros de combustible, herramienta
traemos herramienta, traemos muchas cosas que podemos necesitar en un viaje, pero todo dedicado a la camioneta. Digamos refacciones. Sí, llamarlo aquí de traigo refacciones y varias cosas. Aquel lo tenemos vacío porque ahí vamos comprando en los viajes cosas, ¿no? El shopping, man, el shopping. Exacto, entonces ahí vamos echando todo lo que vamos comprando y ahí lo vamos guardando. Regalitos o lo que vayamos comprando, ahí lo... Y toda esta área que está acá, pues está prácticamente vacía. Ahorita nada más tenemos las croquetas de los niños. Ok. Y pero pues ahí pueden ver todo el espacio que tiene. Bastante espacio. Y aquí tenemos la ducha externa que le decía Moni. Ok. Esa tapita, pues ahí está abajo La ducha externa. tenemos una ¿Y el ducha para... cajón? Bueno, esto es la lavadora de ropa. Vámonos. Vente. Esta es una lavadora marca LG, perdón, no la limpié. Wow. Pero tenemos una lavadora inverter. Y digo, ahorita no tengo que mover el cajón para Sí, abrir sí, bien sí. la puerta, pero sale la lavadora y ahí está conectada, ya tiene sus bombas atrás y todo. Wow. Entonces tiene lavadora de ropa, es pequeña, para 5 kilos, no es grande. Pero esa no la habíamos visto, Jorge. Yo creo que para todos los cantoneros es de gran inspiración. Pero déjame limpiarla. No, hombre. No, que vean los cantoneros lo que es la vida real. Se genera ropa sucia, entonces si tú estás camperizando es importante que consideres un espacio donde vas a tener tu ropa sucia, porque si no se vuelve un caos. Eso sí que no lo habíamos visto. La neta está padrísimo. Es una lavadora Súper completita de padre, ropa. ¿eh? Es automática, como una lavadora de casa, pero chiquita. Excelente. Y Y- bueno, también tienen sus mosquiteros por si por ahí quieren dormir con las puertas abiertas. Es correcto, mira. Está genial. ¿Verdad? También, Sus imanes. perdón. Y bueno, continuando, mira, atrás de la lavadora tenemos el calentador de agua. Es un Bosch de 8 litros eléctrico Eléctrico. y todo el sistema de bombas. Ahí están atrás. Este tanque de agua es de 380 litros. Es muy grande. Entonces yo cuando voy de viaje no lo lleno hasta donde llego y lo lleno y luego ahí me lo voy gastando. Sí, sí, sí. Porque ¿Verdad? es peso extra. Es que estás peso extra. cargando y no necesitas tanta Entonces, agua por en ejemplo, ocasiones. ahorita yo lo traía por aquí así y ya hemos usado todo esto en estos días, ¿no? Que es bastante agua. Pues es autosuficiente como para mínimo 20 días. Y aprovechamos aquí la puerta para zapatera. Sí, correcto, Moni. Mira, estas las venden en Amazon, son pues espacios para aprovechar las puertas únicamente para los zapatos. Amazon, patrocínanos. Amazon. Y igual estas rejitas que también las tenemos para guardar cositas que necesitamos guardar. Le pusimos ahí y otras zapateras aquí. Acá tenemos una calefacción a diésel. Que esa calefacción funciona independiente con un tanque de diésel independiente. Y pues digo, no la vamos a ocupar aquí en México, yo creo nunca. Pero yéndonos Pero- al norte, Pero pues la puse porque dije, bueno, Se puede ofrecer. se puede ofrecer. Ahora sí. Vamos a pasar de aquel lado. Platicar Vamos a con pasar al ustedes patio. y conocer un poquito la historia. Bueno chicos, continuamos con la segunda parte de este video, que es una pequeña entrevista para que nos platiquen cómo les surgió esa cosquillita por comenzar a viajar y 2 o 3 cosas que nos quieran platicar. Yo estaba opuesta a que hiciera Jorge Este proyecto. este proyecto y no le ayudé absolutamente en nada. Solamente en una ocasión me subí, me dijo ayúdame a pegar el aislante Ujú. y me cayó una gota de pegamento del amarillo De De látex o- y no llevaba ni un es minuto. que no nos Contacto. patrocina. Pegamento de contacto. Exacto, el amarillo. De contacto. Y dijiste ya, Y con ya, eso y le dije, renuncio, bye. Antes de empezar. Y lo que sí le dije, mira, si quieres hacer tu sueño, porque es un sueño, la realidad es que es Sí. un sueño de él. Le dije, haz un buen baño y una buena cama y san se acabó. Y te acompaña a donde quieras. ¿Lo Y cumplió? lo cumplió. Y yo no estaba dispuesta a viajar, entramos largos. Y bueno, ni idea, en caravana. ¿Te imaginabas otra cosa? Yo no sigo tanto redes sociales, o sea, no. Pero mi esposo sí. Entonces él me dijo, oye, que estoy en una caravana, esto y el otro. Y por el trabajo yo le decía, no, pues yo no puedo.
Y me dijo, oye, es que los compañeritos ya están saliendo de Monterrey, ya están saliendo de acá, ya están saliendo de allá, ¿y nosotros qué? Y le dije, bueno, pues dale, vamos. Y llegamos y la verdad es que me cambia todo el panorama, te cambia toda la vida, porque conoces gente de diferentes lados, te abren las puertas como si te conocieran de toda la vida, y te cuentan mil cosas. Entonces ahí te das cuenta que a lo mejor no soy la única persona que dice yo estaba en contra, porque hay varias, y nos cambia la perspectiva en el momento que tú conoces a las gentes como ustedes, ¿no? Que nos reciben con los brazos abiertos y como si nos conocieran de toda la vida. Y la verdad es que fue una experiencia, a mí en lo personal, muy bonita, muy bonita. Pero el armadillo es por Jorge. Valió la pena tanto pleito. Él fue el necio. Es que no hubo pleito. La verdad es que no hubo pleito porque lo hice a escondidas. Entonces ya cuando ella se dio cuenta, estaba muy ya avanzado. era demasiado tarde. No, la verdad es que estuvo chusco porque yo vi la camioneta, pues, estaba ahí arrumbada. Entonces me regresé y pregunté si la vendían. Entonces me dijeron, no, no es de nosotros, pero conocemos al dueño. Le digo, oye, no seas mala gente, háblale. Y le llamaron, entonces llegó y pues negocié con él, me dijo lo que tenía, lo acepté y la compré. Yo sabía que según él no servía el motor, cosas así. Siempre pensando en este proyecto. Sí, porque esta era la que yo andaba buscando desde hace mucho tiempo. Pero tú seguías, digamos, personajes gringos o alemanes, ya ves que se da mucho en otras Checoslovaquia. partes, pero en México no hay mucha cultura del camper. ¿De dónde te surge? Mira, la verdad es que el camper yo lo traigo de siempre, ¿no? Pero pues, en casa de campaña y cosas así. Porque hay más camping. O sea, digamos. ahí sí llevamos a los hijos y lo disfrutamos mucho. En Estados Unidos compramos un clase A Ujú. de 37 pies, un Winnebago. Un autobusote. Sí, uno grandote. Yo iba con varios amigos, de hecho no le fui a comprar, pero fuimos de trabajo y lo vi, salió la oportunidad y lo compré. Pero andábamos en eso y uno de los amigos lo chocó. Ah, Le arrancó toda la cola en una curva. Entonces, pues él muy apenado, pues me lo pagó y ya me quedé sin mi camión, ¿no? Sin vehículo. Ya regresé ese fue el primer intento. Esto salió porque nosotros hace un año, en enero, el 22 de enero, tuvimos un accidente muy fuerte. La verdad es que estamos vivos, gracias a Dios definitivamente, pero pues el carro nos protegió. Un tráiler nos embistió, hubo 6 muertos de otros vehículos y entonces nos dimos cuenta de que la vida es un se puede ir en instante cualquier momento. y íbamos saliendo de un trauma de la pandemia, empezamos a retomar vida apenas y viene el accidente y dijimos, ¿sabes qué? Esto es como un aviso de que tenemos que tomar las cosas más ligeras. Y acordamos eso y yo le dije, yo voy a construir un camioncito. No sabía todavía bien, andaba viendo los de Bimbo, de Mercedes-Benz, Ajá. andaba viendo opciones y yo sigo un canal de Checoslovaquia, de un cuate que es un genio, o sea, construye cosas increíbles y tiene una camioneta idéntica a esta. Entonces yo dije, yo voy a buscar esa camioneta y la busqué, yo creo que 3 meses, 4 meses y hallaba puras chaparritas de las Sí. normales. Ujú. Y esta la hallé donde menos la esperaba. Yo iba circulando en mi vehículo y la vi así de reojo. El día que la dejaste de buscar, la Apareció. encontraste. Se puede decir que nunca dejé de buscarla, pero la hallé donde no la Donde estaban no ofreciendo. esperaba. No lo estaba buscando. Donde no la estaba ofreciendo, ¿no? Entonces fue una cosa de que yo digo que ya no era para mí, ¿no? La camioneta. Y pues la verdad es que así empezó la historia de esto. Nosotros no estábamos pensando invertir porque nos aventamos a construir. Y pues ya nuestra familia somos nosotros y los que vivieron aquí, nuestros hijos ya son grandes y ya viven todos en su casa, ya son profesionistas, ya los sacamos adelante. Entonces la idea era una casa pequeña para los dos y optamos por Querétaro y estamos construyendo. Entonces el dinero era para eso. Sí, es que muchas veces vemos este tipo de vehículos como un gasto.
pero en realidad es una inversión porque estás invirtiendo en tu tranquilidad, en tu paz, en conocer más lugares. Yo creo que si lo vemos desde ese otro ángulo, te cambia todo. Sí, lo que pasa es que, haz de cuenta, pues aquí somos dos y tenemos puntos de vista en cosas así diferentes. Entonces yo, para mí, es algo que me da mucha felicidad, y para ella tal vez ahorita ya lo está entendiendo, pero en ese momento era algo innecesario, ¿no? Pero Era bueno, un ¿qué gasto. le puedes decir a toda esa gente que a lo mejor está dudando, no está convencida Te en equivocaste. esta corta experiencia que has tenido? ¿Qué les puedes decir? No, que me equivoqué definitivamente. O sea, porque literal sí lo compró todo a escondidas y todo lo hizo a escondidas y me dijo, lo compré con Marco. Marco es un vecino de nosotros que queremos mucho. Y yo dije, bueno, pues está bien. Pero en realidad sí te cambia la perspectiva, te cambia la vida, te cambia todo. O sea, porque son momentos en los que uno disfruta. O sea, son momentos porque estás acostumbrada a tu mismo ritmo de vida y todo, pero cuando te pasan episodios como el que nos pasó, que el tráiler nos quedó, o sea, Acordeón y la cabina. cajuela La cabina que- la- intacta. quedó atrás de nosotros, salimos ilesos, Wow. y el de al lado muerto y todo. O sea, te das cuenta Es una nueva que oportunidad. es una nueva oportunidad y que los momentos los tienes que disfrutar en el momento, porque solamente son episodios. Y sí, definitivamente yo lo que les recomiendo es que mejor apoyen el proyecto, que se unan acá al Que ayuden club, al marido. que ayuden al Es que marido. como dice Que mi nos esposa, ayuden en mi cantón van a Sí. compartir. a dice a Bonnie, compartir. te puedes arrepentir más de no hacerlo que de sí hacer. Sí. Sí, Sí. entonces sí, definitivamente sí es una experiencia increíble. Yo los felicito por el proyecto que traen, el que nos den la oportunidad de que mucha gente que vean que no es caro Es posible. y que es posible. Es- sea- hay que esforzarse, pero sí se puede. Claro. Sí, y que buscando. O sea, porque tú la ves y dices, ay, wow, pues cuánto se gastó, ¿no? O pero si te das cuenta de que, esto lo compró acá y este lo compró allá, te das muchas ideas y en realidad es un proyecto, es un sueño que cualquier persona, indistintamente cualquier persona lo puede realizar. Ahora, tú tuviste una gran suerte, que su primer viaje lo haces con un vehículo terminado. Nosotros empezamos poniendo un colchón atrás, Yo no quitamos hubiera los ido. asientos y pusimos un colchón y así empezamos porque dijimos, no nos vamos a esperar a disfrutarlo hasta que terminemos, vámonos ya. Pero es que tú eres más Y accesible. poco a poco lo fuimos metiendo. ¿Qué les ha parecido la convivencia durante esta caravana que hicimos por Oaxaca? Sí. Desde el segundo uno que llegamos nosotros, nosotros llegamos a A Tehuacán, Tehuacán, Puebla, sí. para mí fue impresionante. Yo honestamente le decía a mi esposo, pues ve con tus compañeritos, Con ¿no? tus Y ve, amigotes. y ve y a ver qué Yo plan no- hay, yo a aquí me dónde, quedo. Yo a no dónde conocía a vamos nadie, la verdad es que y no. todo, Así ¿no? llegamos todos. Y le dije, y ve a ver que te den el itinerario y a ver a quién seguimos esto, a dónde vamos a ir, a dónde vamos a aterrizar, esto y el otro. Vente, vamos, nosotros hay que presentarnos. Ve y pues preséntate y haz eso. Ya me filtras. Me pasas la Sí, información. lo que pasa es que ella es muy abierta y muy sociable. Pero la verdad es que como que No sabías qué esperar. decía, yo no sé cómo me van a recibir estas personas. No, o sea, O sea, yo creo que no sabía que No qué tienes tan, No idea. tenía boni- ninguna expectativa. Es que qué no- tan no- bonita gente hay es aquí, que no tienes idea de esto. Ujú. O sea, de ¿De verdad qué es, esperar? sí. O sea, como tú dices, o sea, hay personas que tú dices, y si me encuentro una que le caiga mal o que diga, y está chocante o esto o el otro, y como que tú vives en tu rollo, pero cuando llegas y que hola, ¿cómo estás? Y a los 2 minutos ya, cuando quieras ir a Guadalajara, cuando quieras ir a Colima, y yo, Guau. Es que yo creo que cuando tú llegas, como en este caso que es tu primer viaje, tú piensas que ya todos se conocen y que la comunidad Correcto. ya está integrada y yo voy a Sí. hacer la nueva. Y en realidad aquí casi todos éramos Para nuevos. muchos es nuevo, es algo que apenas está empezando a crecer en México Sí. y esperemos que este tipo de videos ayude para que Correcto. ustedes salgan de su Salgan. casa y se animen Sí, a salir sí, a carretera. Sí, definitivamente. Sí, no, con la verdad. nosotros. Sí. Así es que ya no pierdan oportunidad, cantoneros. No olviden suscribirse, compartir. Comenten aquí las dudas que tengan, las felicitaciones a ellos por su hermosa casita. Gracias. También las vamos a recibir aquí en el canal.
Y pues gracias por todo su apoyo y por ver este video hasta el final. Un mensajito para esa gente que todavía no se anima. Síganlos, porque por medio de ellos, por medio de ellos nosotros, bueno, y mi esposo los contactó y llegamos a este maravilloso puerto de Oaxaca y conocimos a tanta gente maravillosa, y por medio de ellos también todos los que están animados y que tienen ilusiones y sueños, ellos pueden apoyarlos para que lleven a cabo su sueño. Sí, yo les diría que nada es imposible. La verdad es que todo empieza con un sueño, y si tú te animas, que es lo más importante, que te animes, lo puedes llevar a hacer sin mayor problema. Si tú no puedes solo, pides ayuda a alguien y poco a poco lo vas logrando, y de una forma puede quedar mejor, puede quedar peor, pero eso no es lo importante. Lo importante es que lo disfrutes, esté como esté, y que la convivencia que logras conociendo nuevas personas es increíble. O sea, hay gente maravillosa en este ambiente. En poco tiempo nos hemos dado cuenta de eso, y la verdad, pues sí, como dice Ara, estoy muy agradecido porque ustedes son de los pocos personas que están haciendo promoción para que muchos se animen a este mundo. La verdad, ustedes hacen un trabajo increíble, y es trabajo, no crean que nada más andan aquí. Andan de cotorreo. Venimos a trabajar. Sí, le Esperamos chambean. que nos veamos pronto en la siguiente rodada. Ojalá, ojalá. Y muchísimas gracias por abrirnos las puertas placer. de la extensión de su casa y ahora de su corazón, porque Sí. ya los queremos. Por eso nosotros le decimos familia cantonera, porque al final terminamos siendo una familia. Sí, Sí, definitivamente. Y tú puedes ser parte de esa familia, suscríbete, comparte. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Bye, desde Oaxaca. Hasta luego. Disfrutamos la